a las cosas que pasan. Yo soy Samuel Valverde y me da mucho gusto que sea conectado para estar aquí conmigo por unos minutos. Es tan especial servirle a Dios y predicar la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir con muchísimo respeto unos breves consejos a predicadores, especialmente a los predicadores jóvenes. Yo fui predicador joven, soy predicador no tan joven ahora, pero he aprendido mucho, especialmente de mis errores. Entonces le he llamado a este podcast Predicador, ¿por qué esa cara? Unción o enojo. Especialmente a los predicadores del mundo pentecostal. Nosotros en ocasiones en la inspiración y en el fugor y en la pasión de la predicación, pues hacemos caras feas, ¿no? ¿Para qué rodearle a las cosas? Hacemos caras feas y parece que estamos enojados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este fenómeno pentecostal? Yo en ninguna manera quiero matarles la inspiración o decir así tiene que ser, porque puede ser que yo esté equivocado también o que no me explique exactamente, pero escuche y deme unos minutos. Mire, deja darle un consejo así rápido. Cuando usted esté predicando y especialmente si hay visitas, si hay personas que vienen por primera o segunda vez, usted hace bien en asumir inteligencia, pero no conocimiento bíblico. ¿Qué estoy diciendo? Puede entrar un profesor de la universidad, usted asume que es una persona inteligente, pero no necesariamente tiene conocimiento bíblico. Entonces, si yo estoy predicando y digo, y Pablo dijo, ese hombre que no conoce a la Biblia ni conoce a Pablo, voltea y dice, ¿cuál de todos será Pablo? O como dijo David, ¿no? Y él voltea y dice, pues ¿quién será David? Entonces se asume que él es inteligente, pero que no conoce la Biblia. Se puede decir, por ejemplo, Pablo, un cristiano del primer siglo que fue apóstol, que escribió gran parte del Nuevo Testamento, o David fue un rey de Israel que escribió muchas poesías y cantos y canciones llamados salmos. Esa persona inmediatamente entiende, me tomé 5 segundos para explicar y ya incluí a todos. Pero cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, en primer lugar, el Señor nos mandó a predicar una cosa. Nos mandó a predicar el Evangelio. Lea Marcos capítulo 16. Id y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio. Lucas 24. Entonces, en nuestro mundo pentecostés, nosotros somos producto del ambiente y el medio ambiente de donde salimos. O sea, aprendimos de nuestros pastores, quienes aprendieron de sus pastores, y estamos en una burbuja donde así es porque así ha sido siempre. Pero cuando usted esté preparando un sermón, póngase los lentes, los zapatos de la persona que visita. Que fíjese bien, el otro día iba a predicar en un lugar y alguien me dio las gracias. Le dije, no, hermano, es un privilegio mío que usted me preste su atención. Usted me está honrando en darme 1 hora o media hora o 40 minutos para escuchar si es palabra de Dios y al fin usted se va a edificar y usted va a ser beneficiario de esto, pero es un placer, es un honor predicar. Entonces, en muchas ocasiones, en nombre de Espíritu Santo, de libertad, y a veces utilizamos textos mal aplicados. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Eso no tiene que ver nada con cómo va el culto, con el aplaudir y el cantar y alabar a Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Absolutamente fuera de contexto. Ese contexto está hablando de que en el Espíritu y no en la ley
hay libertad para la salvación. Lea el contexto de ese texto. Bueno, no es pecado que alguien lo use y lo aplique, pero en ocasiones lo que queremos es como animar a la gente tanto que se torna en un golpear a la gente y alaben y no están alabando. ¿Y qué les pasa? En primer lugar, eso no ayuda, eso mata. Y luego si mi rostro se contorsiona y comienzo hasta a escupir y hacer gestiones y apuntar con el dedo. Miren, yo fui joven también y cometí muchos errores. Entonces, póngase en el lugar de la persona quien llegó, pero a base de mucho sacrificio de la persona que lo invitó, del vecino que tiene meses o años invitando a la iglesia al vecino y por fin va, casi siempre porque tienen una necesidad. Y luego yo me paro y estoy regañando, estoy humillando, estoy maltratando, estoy ultrajando al pueblo de Dios que Él compró con la sangre de Cristo o a los vecinos. No se imagina, tengo 40 años de pastor, cuántas veces personas me han dicho, no vuelvo por esto, porque ese señor dijo eso. Y no me refiero a la espada de la palabra, a la convicción, a confrontar el pecado y ponerles el espejo del evangelio para que se vean. Yo estoy hablando de los maltratos, de las caras enojadas que nosotros en nombre de unción. Ahora, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, no un varón ungido, no, un varón aprobado. Mira, el asna de Balaam fue ungido. Unción es que Dios viene sobre ti para una función en ese momento. El gallo de Pedro fue ungido para cantar 3 veces. La ballena de Jonás se lo tragó, fue ungido para eso. Entonces, el Pablo no dice, procura con diligencia presentarte a Dios varón ungido, dice varón aprobado. En primer lugar, yo necesito aprender a predicar sin Biblia y predicar sin púlpito. Mucho que algunos, o algo que muchos jóvenes no han aprendido todavía. Piensan que es, dame ese micrófono, súbele al volumen y quítate porque ahí voy. Entonces, ministros jóvenes, les recomiendo en mi humilde podcast, Las Cosas que Pasan, les recomiendo a que dejen las exhortaciones, las correcciones, las disciplinas a los pastores, que el pastor tiene más autoridad para corregir, porque también debemos saber recibir corrección. Capítulo 12 de Hebreos nos habla de eso. Pero les recomiendo a que no le estén dando duro a las muchachas y a los muchachos y el vestimento. Permitan que eso venga a través de la enseñanza, que va a producir convicción, que va a producir cambios internos y no porque un predicador joven parece que esté enojado y le está diciendo a la muchacha que se ponga y no se ponga. Seguro que debemos vestir de una manera, o las mujeres especialmente, con pudor, con vergüenza. Pero mira, aquí están saliendo consejos, ¿no? Tú eres un joven de 22 años, soltero. ¿Qué sabes del matrimonio? ¿Qué sabes de ser abuelo? ¿Qué sabes de tener un negocio y correr un negocio por 30 años? Lo que sí sabes, y te respeto por ello, es la palabra de Dios. Entonces necesitas utilizarla de una manera inteligente. Un soldado no toma la espada y la comienza a revolotear por todos lados. No, él la va a usar inteligentemente. Debes saber que hay gente que tiene 10, 15, 20 años de casados. Ahora, si tú compartes un pasaje de la palabra de Dios, es palabra de Dios y lo puedes compartir, pero no tienes la experiencia para meterte en esos terrenos. O, mira, había un joven que regañaba mucho a los niños que corrían en la iglesia.
y los maltrataba y hasta los padres los maltrataba. Los niños deben correr en la iglesia durante el culto. Bueno, en algunos cultos pentecostales todos corren, ¿no? Pero realmente sí deben guardar orden en el templo, en el culto. Hasta que le nacieron sus niños. Y ellos eran los peores, eran los que estaban corriendo más. ¿Qué pasó? Él estaba dando consejos antes de tiempo porque no tenía la experiencia. Y hay hombres que a quien tú les predicas, predícanle la palabra de Dios, el evangelio, las parábolas de Cristo, pero son personas que ya tenían un negocio antes que tú nacieras. Ya ellos enfrentaban la vida y las cosas de la vida, las cosas que pasan, y tienen experiencia de la vida o en la vida que tú no tienes. Entonces, piensa bien cuando vas a formar un sermón, predica, inspírate, apasionate, seguro que sí estás en tu derecho, pero procura que tu rostro no refleje enojo, molestia. Ahora, si el pecado me molesta y yo tengo que exhortar con la palabra de Dios y con sabiduría, lo voy a hacer. Hay tiempo de estar serio, hay tiempo de impulsar, de pregonar, de declarar, pero predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Si lo predicas del Antiguo Testamento, es el Evangelio. Cristo está en el tabernáculo. Cristo está en el libro de Esther. Cristo está en los profetas. ¿Qué no dijo Cristo? Se han cumplido las cosas de mí que están en los salmos, en la ley y en los profetas. Tú puedes predicar el Evangelio del Antiguo Testamento y no se diga del Nuevo Testamento. Pero andar allí regañando a la gente, maltratando a los hermanos, mira, diferenciate, o sea, haz diferencia en tu ministerio. Diferencia de, si otros lo hacen, tú procura distinguirte. Y cuando gente sabe que tú vas a predicar, que sepan algunas cosas. Uno, que este muchacho o este joven se preparó. Dos, que me va a predicar la palabra de Dios, que me va a dar una enseñanza o una prédica. Ahora, no tengo tiempo hoy para esto, pero una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Se predica a los perdidos. A Dios le plugo, por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Pero Cristo predicó mucho menos de lo que enseñó. Hay más enseñanza. Como sea, cuando te toque a ti, que la gente diga, esta persona se preparó, esta persona va a compartir un pasaje de la Biblia y lo va a explicar. Mira, cuando la gente se retira de tu prédica y dice, yo había leído esa porción tantas veces y nunca había visto eso aquí, entonces tú hiciste tu trabajo. Y un último consejo que te doy, siempre deja a la gente con esperanza. Nunca los mandes a la casa condenados sin esperanza. El más vil pecador debe salir de allí sabiendo, si yo me arrepiento, si yo cambio, si yo permito que Dios y su gracia me transformen, me conviertan, hay esperanza para mí. Nunca debe salir la gente diciendo, wow, qué golpes me dio y qué regañadas y qué maltratadas. Eso no es predicar. Entonces, no trates de competir con tus colegas. Deja que Dios te use. Hay algunos que gritan más que otros. Otros lloran, otros son más serios, otros tienen su estilo, cada quien. Todos estamos en la mano de Dios y nos usa a nosotros. No trates de predicar como yo. Puedes aprender de estilos, de maneras, de modelos, pero Dios te llamó a ti y Dios te dio a ti un don y un llamamiento. Cultívalo, el tuyo. Aprende de muchos, pero tú eres tú. Nadie puede predicar como tú, porque nadie es tú, solamente tú. Entonces, predicador, porque esa cara no es unción, a veces es enojo. Sonríe, trata bien a la gente. Hace muchos años, yo tenía 16 años, hace 50 años de eso. Estábamos trabajando en la casa y mi papá estaba edificando algo y trajo unas vigas de 8 por 8
bueno, gruesas, y me puso a cortarlas, ¿no? Y yo andaba en una playera, pues en la fuerza de mi juventud, con mis muscles, ¿no? Entonces él haciendo otras cosas allá, y yo comencé a cortar la viga con el serrucho, no era eléctrico, era el serrucho de mano, y me observó por un tiempo. Y yo estaba peleando con esa viga más y más, y después de un tiempo se bajó y me dijo esto. Sam, dijo, deja que el serrucho corte la madera, no tu brazo. Mira, y lo tomó y como un experto, 1, 2, 3, 4, yo ya tenía como 20 veces, dijo, deja que el serrucho haga su trabajo. Predicador joven, deja que la palabra haga su trabajo. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra la palabra, no mis regaños, no mis maltratos, penetra hasta partir el alma y del espíritu y conoce las intenciones y las imaginaciones del corazón y no hay cosa oculta, no hay cosa creada que pueda ser oculta ante los ojos de aquel a quien daremos cuenta. Te felicito por ser predicador, te animo a que busques de Dios, predica bien para que la gente se salve. Dios te bendiga y nos vemos a la otra ocasión.